Están cazando a la familia de Castor. Crímenes y Misterios presenta Uno por Uno. Desde una celda, alias Castor sigue siendo uno de los nombres más temidos de Barranquilla. Pero mientras cumple condena, algo inquietante ha ocurrido. Primero mataron a un hombre al que llamaban Primo. Después asesinaron a su padre. Más tarde atacaron a su cuñado. Y ahora cayó una mujer que durante años estuvo ligada a su historia. 4 nombres, 4 ataques. Y una pregunta que hoy recorre el Atlántico. ¿Son hechos aislados? ¿O alguien está cazando a las personas más cercanas al jefe de los costeños? Porque si existe una lista, la verdadera pregunta es, ¿ya terminó? ¿O todavía faltan nombres? Acto 1. El primer golpe. El hombre al que llamaban Primo. Marzo de 2023. Barranquilla todavía no imaginaba la cadena de hechos que estaba por comenzar. La noche del 16 de marzo, cerca del Parque Rosado, en el norte de la ciudad, un joven de apenas 22 años cayó en un ataque que, en ese momento, parecía uno más dentro de la violencia que golpeaba al Atlántico. Su nombre era Mergesh David Liscano Gutiérrez, pero en el bajo mundo casi nadie lo conocía así. Lo llamaban simplemente Pri, una abreviación de una sola palabra, Primo, y no era un apodo cualquiera. Según las autoridades, era un hombre cercano a Jorge Eliezer Díaz Collazos, alias Castor. Algunos investigadores incluso lo señalaban como familiar del jefe de los costeños. Aquella noche los atacantes no dejaron espacio para dudas, como si supieran exactamente a quién estaban buscando. En su piel llevaba 2 tatuajes que llamaron la atención de los investigadores. Un león, asociado por las autoridades a los costeños, y un sombrero volteado con la frase Made in Colombia. Para muchos eran simples dibujos, para otros una declaración de pertenencia. Una forma de decir a qué mundo pertenecía. Habían atacado a un joven cualquiera, o acababan de golpear a alguien muy cercano al hombre más poderoso de los costeños. Pero la historia no termina ahí, porque apenas 3 días después, ocurrió algo que hizo mirar nuevamente hacia ese crimen. El 19 de marzo, barrio Villanueva, sur de Barranquilla. Una celebración, música, personas compartiendo, y de repente, el sonido que cambia una noche para siempre. 6 hombres llegaron en motocicletas. La tranquilidad desapareció en cuestión de segundos. 5 personas perdieron la vida, más de 15 resultaron lesionadas. Las autoridades comenzaron a analizar ambos hechos, y la pregunta que empezó a circular en los organismos de inteligencia fue tan inquietante como peligrosa. ¿Era aquella una respuesta? ¿Un mensaje? ¿Una represalia por la muerte de Pri? Porque cuando los hechos ocurren con apenas días de diferencia, la casualidad deja de parecer casualidad. Y si este fue el primer golpe contra el círculo íntimo de Castor, entonces surge una pregunta todavía más inquietante. ¿Quién estaba enviando el mensaje? ¿Y cuántos nombres más faltaban en esa lista? Acto 2. Cuando la guerra llegó a su casa. Durante años, la violencia había girado alrededor de nombres conocidos del bajo mundo. En agosto de 2023 ocurrió algo diferente. La guerra dejó de golpear únicamente a quienes estaban dentro del conflicto y llegó a la familia de Castor. 9 de agosto de 2023, Finca Burinque, zona rural Yutubara. Aquella mañana, la guerra llegó hasta la puerta. Jorge Eliezer Díaz Agámez, 76 años, padre de alias Castor, se encontraba en la propiedad cuando varios hombres armados arribaron al lugar. Lo que ocurrió después sigue siendo recordado como uno de los golpes más sensibles contra el entorno familiar del jefe de los costeños. Según las versiones recopiladas por los investigadores, el adulto mayor fue obligado a salir de la vivienda. Junto a él también estaba Jesús Castro Santiago, administrador de la finca, un hombre que aparentemente no tenía nada que ver con las disputas que sacudían al Atlántico. Los 2 perdieron la vida ese mismo día, pero hay un detalle que hace aún más inquietante esta historia. Dentro de la finca también se encontraban familiares cercanos de Castor, su madre y su abuela. La guerra había llegado literalmente al corazón de la familia. Y entonces surgió una pregunta que recorrió Barranquilla. ¿Era un ataque contra Jorge Díaz Agámez o era un mensaje dirigido a su hijo? Porque para entender aquel episodio hay que retroceder pocas semanas. 29 de junio de 2023. La región todavía hablaba de la masacre de los Vega Daza, un hecho que profundizó una confrontación que ya venía creciendo entre organizaciones rivales. Desde entonces muchos comenzaron a hablar de retaliaciones, de cuentas pendientes, de respuestas que todavía no habían llegado. Y cuando el padre de Castor cayó menos de 40 días después,
Las sospechas crecieron. Se trataba de una represalia. Habían decidido golpearlo donde más le dolía. Estaban enviando un mensaje que toda Barranquilla podía entender. Lo más llamativo ocurrió 2 días después. Desde prisión, Castor apareció en un video. Muchos esperaban amenazas, promesas de venganza, una respuesta inmediata. Pero ocurrió algo distinto. Pidió a los suyos no reaccionar. Habló de personas interesadas en alimentar la guerra y llamó a sus hombres a no dejarse arrastrar por la confrontación. Un mensaje inesperado. Pero esa decisión abrió una nueva incógnita. ¿Era realmente un llamado a detener la violencia o simplemente una pausa en una guerra que todavía no había terminado? Porque mientras Barranquilla intentaba comprender lo ocurrido, una sensación comenzaba a crecer, la de que alguien estaba atacando, uno por uno, los pilares más cercanos del círculo de Castor. Y si primero cayó el primo y después el padre, la pregunta empezaba a volverse inevitable. ¿Quién sería el siguiente? Acto 3. El cerco continúa. Por un tiempo pareció que aquella cadena de ataques había quedado atrás. Los titulares cambiaron. Las investigaciones avanzaron y la guerra criminal siguió moviéndose entre las sombras. Pero en 2026 ocurrió algo que hizo recordar los viejos episodios. 19 de marzo, norte de Barranquilla, carrera 43 con calle 82. Afuera de un establecimiento conocido como Billares Mister. La noche transcurría con aparente normalidad, hasta que un taxi apareció en escena. Nada parecía extraño, al menos al principio, pero de aquel vehículo descendieron varios hombres armados. Y en cuestión de segundos, el lugar se convirtió en escenario de un ataque que volvió a sacudir la ciudad. Entre las personas alcanzadas estaba Julio Enrique Ruiz Polanía, 39 años, un nombre que para muchos ciudadanos decía poco, pero que para los investigadores tenía un significado especial. Era hermano de Dinelly Ruiz Polanía, la actual pareja sentimental de alias Castor. Y una vez más aparecía el mismo patrón, otra persona cercana, otro nombre conectado al entorno más íntimo del jefe de los costeños, otra pieza del mismo círculo. Julio sobrevivió, pero comenzó una batalla distinta, la de permanecer con vida. Durante más de 2 meses luchó por sobrevivir en la clínica Bonadona, hasta que falleció el 30 de mayo de 2026. Y entonces las preguntas volvieron a aparecer. ¿Era realmente el objetivo? ¿O alguien buscaba enviar un mensaje a través de él? ¿Estamos viendo hechos aislados? ¿O una secuencia que lleva años repitiéndose? Desde la cárcel de Cómbita, Castor reaccionó rápidamente. Señaló a los Pepes como responsables, pero la respuesta no tardó en llegar. Digno Palomino rechazó públicamente esas acusaciones, negó cualquier participación y volvió a quedar en evidencia algo que Barranquilla conoce demasiado bien. La guerra continúa. Los nombres cambian, las versiones se enfrentan, las acusaciones vuelan de un lado a otro, pero las preguntas siguen sin respuesta. Porque si primero fue el primo, después el padre, y ahora el cuñado, entonces la inquietud ya no puede ignorarse. ¿Quién está siguiendo el rastro del círculo más cercano de Castor? ¿Y por qué cada golpe parece acercarse cada vez más a su núcleo familiar? Porque lo que vendría después haría que esta historia alcanzara un nivel completamente diferente. Acto 4, la mona y la pregunta que nadie puede ignorar. Y entonces llegamos al presente. 9 de junio de 2026. Puerto Colombia. La mañana transcurría con aparente normalidad. Un conjunto residencial, vehículos estacionados, personas entrando y saliendo, rutinas comunes. Pero alguien observaba, alguien esperaba y alguien ya había tomado una decisión. La mujer que caminaba hacia el parqueadero era Mayra Alejandra Vera Duarte, más conocida como La Mona. Tenía 37 años. Era una figura conocida para las autoridades y durante años estuvo vinculada al entorno de Castor. Pero había algo más. Según distintos procesos e informes judiciales, no era vista únicamente como una expareja sentimental. Su nombre también aparecía relacionado con actividades que las autoridades asociaban al funcionamiento financiero y logístico de la estructura criminal. Y una nueva pregunta comenzó a recorrer Barranquilla. ¿Fue un ataque contra Mayra Vera o fue un mensaje dirigido a Castor? Porque cuando se observa la secuencia completa, el patrón resulta imposible de ignorar. Horas después llegó la reacción desde la cárcel. Castor volvió a hablar. Lamentó lo ocurrido. La presentó como integrante de su equipo jurídico y mencionó nombres que, según él, deberían ser investigados por las autoridades. Pero quizás la pregunta más importante no es quién habló, ni quién acusó, ni quién respondió. La pregunta que hoy inquieta a Barranquilla es otra. ¿Estamos viendo hechos aislados
o alguien ha decidido desmontar, uno por uno, el círculo más cercano de Castor. Porque si 4 personas han sido alcanzadas desde su captura, y si las acusaciones lanzadas desde prisión son ciertas, ¿qué ocurrirá ahora? ¿Habrá silencio? ¿Habrá justicia? ¿O vendrá una nueva retaliación que volverá a sacudir las calles del Atlántico? Acto final. La lista. Cuando se observan los hechos por separado, parecen historias distintas. Un primo, un padre, un cuñado y una expareja sentimental. Pero cuando las fechas se alinean, aparece un patrón difícil de ignorar. Desde 2023, 4 personas cercanas a Castor han sido asesinadas o atacadas de manera violenta. Las investigaciones continúan, las acusaciones siguen cruzándose entre organizaciones rivales, y las respuestas definitivas aún no existen. Pero hay algo evidente: la captura de Castor no terminó la guerra. La guerra siguió afuera. Cambió de forma, cambió de escenario, y terminó golpeando a quienes estaban más cerca de él. Por eso hoy la pregunta sigue abierta. ¿Terminó la lista? ¿O alguien todavía sigue tachando nombres? Soy Crímenes y Misterios. Suscríbete, comenta, comparte. Y recuerden, en el bajo mundo algunas guerras se pelean por territorios, otras por dinero, pero las más peligrosas son aquellas que terminan llegando a la familia. Hasta la próxima.